Buenos días, amigos que nos escuchan, y bienvenidos a otro episodio de La Hora de Salud. Hoy vamos a seguir abordando el tema que hablamos la semana pasada porque es un tema importante para nuestra salud, ¿verdad? Y también para la seguridad de nuestras familias. Especialmente porque en estos últimos años hemos escuchado que cada vez más personas escuchan la palabra opioides, ¿verdad? Y también escuchamos cómo personas están siendo afectadas en nuestra comunidad, o familias completas están siendo afectadas en nuestra comunidad. Así que muchas veces el contacto con los opioides comienza a través de una receta médica, ¿verdad? Muchas veces cuando hablamos de sustancias o cuando las personas hablan de las drogas, piensan que son solamente cosas, ¿verdad? Que son difíciles de encontrar, que son ilegales, pero realmente no. Cualquier medicamento realmente es una droga. Así que hoy vamos a estar hablando de cómo, si no tenemos la información adecuada, puede haber un riesgo, ¿verdad? Al utilizar realmente cualquier tipo de medicamento. Pero hoy específicamente vamos a estar hablando sobre los opioides. Así que vamos a hablar un poquito más en detalle. Sé que la última semana hablamos como por encimita. Así que hoy vamos a hablar un poquito en detalle de qué son, por qué es un riesgo y también cómo podemos proteger a nuestras familias, ¿verdad? Porque tampoco queremos que las personas pasen dolor. A veces, por tanto que se ha hablado de opioides y del riesgo que tenemos, yo he escuchado personas que dicen, no, yo me voy a operar, pero yo no voy a usar ningún tipo de medicamento. Pero, ¿verdad? O sea, eso está bien fuerte. Manejar un dolor así, sin ningún tipo de medicamento, es bastante fuerte. Así que es importante aprender cómo utilizarlo, pero de manera segura, ¿verdad? Así que para guiarnos esta conversación, nuevamente nos acompaña Rosa y Jamie de UCC, y ellas tienen experiencia en este tema porque trabajan específicamente con nuestra comunidad, ¿verdad? Que está trabajando o en camino a poder manejar una situación de lo que es abuso de sustancias. Así que Jamie y Rosa, yo sé que lo hablamos la semana pasada, pero por si acaso alguien no tuvo la oportunidad de escuchar el programa la semana pasada, ¿nos pueden comentar un poquito sobre ustedes y cuál es su rol en este tema? Yo soy Jamie Teissonier, trabajo como consejera de abuso de sustancias y de salud mental en UCC. En mi trabajo yo acompaño a las personas que están en diferentes etapas de su recuperación, incluyendo aquellas personas que han enfrentado el uso de opioides. Los apoyo desarrollando herramientas para manejar el estrés, prevenir recaídas y mejorar su calidad de vida desde un lugar compasivo y comprensivo. Hola, mi nombre es Rosa García. Trabajo como consejera especializada en salud mental y abuso de sustancias. Acompaño a personas en distintas fases de su proceso y de su recuperación. Y elige esta profesión porque me impulsa el interés al apoyar a otros mejorar su bienestar en general, encontrar una calidad de vida y poder obtener esas herramientas que uno puede desarrollar para estar bien y tener una vida con más ganas de salir adelante sin tener que estar en un lugar tan oscuro y tan solo. Para comenzar el día de hoy, ¿verdad? Vamos a estar hablando un poquito más en detalle, como mencioné, sobre los opioides. Pero les quiero mencionar a los que nos escuchan, si usted se perdió el programa la semana pasada, sepa o recuerde, ¿verdad? Porque lo hemos dicho muchas veces, que puede escuchar los programas grabados en nuestra página de YouTube de UCC. Así que si quiere escuchar como el preview de lo que hablamos la semana pasada, vaya a nuestra página de UCC, va a encontrar información sobre lo que son, ¿verdad? El alcohol hablamos la semana pasada y al final mencionamos un poco de lo que son los opioides. Así que hoy enfocándonos en los opioides, nos pueden decir, ¿verdad? ¿Cómo ustedes definirían lo que es un opioide en unos términos más sencillos? Sí, como usted había dicho, los opioides son sustancias que principalmente se utilizan para aliviar el dolor.
actúan sobre el cerebro para reducir la percepción del dolor. O sea, el cuerpo está pasando por lo mismo, pero tu cerebro no está mandando las señales al cuerpo de que está teniendo ese dolor, si eso hace sentido. Esos medicamentos pueden ser recetados o también pueden ser sustancias ilegales. Aunque son útiles en contextos médicos, también tienen un alto potencial de generar dependencia si no se usan de manera adecuada. ¿Cuáles serían algunos de los ejemplos más comunes de lo que es un opioide? Sí, una de los más comunes que nosotros estamos viendo es la heroína y el fentanilo. Esos son los que usualmente nosotros escuchamos alrededor, que todos saben de que son malos, ¿verdad? Uh-huh. Pero en sí las recetas vienen de los médicos muchas de las veces y ahí es a donde comienza todo el problema. Uno de los muy comunes es el oxicodona, el hidrocodona y la morfina, que es cuando tú tienes una cirugía, algo te pasa, tienes un accidente y un doctor cuando tienes un dolor tan alto, muchas de las veces te lo dan como prevención para que tú no te sientas en tanto dolor, pero el problema es de que las personas no saben la transición de el dolor principal a mantener una vida con cierta capacidad de dolor. Uh-huh. Y creo que es una de las cosas muy principales que vemos de la diferencia de medicamentos recetados a lo que podemos encontrar en la calle. Ok. Y cuando hablamos de los opioides, ¿por qué esto tiene un alto riesgo de dependencia y también de sobredosis? Los opioides activan el sistema de recompensa que tenemos en el cerebro y eso genera sensaciones de alivio o de bienestar que alivian el dolor. Con el tiempo, el cuerpo desarrolla tolerancia, lo que puede llevar a consumir más. Como le había dicho en la semana pasada, el cuerpo va necesitando más para llegar al mismo efecto, entonces uno repite el uso. Los opioides pueden disminuir la respiración y entonces eso aumenta el riesgo de una sobredosis, que puede ser potencialmente mortal. Entonces, ¿en qué se diferencian los opioides recetados de los opioides ilegales? Los opioides recetados son indicados por profesionales de la salud y tienen dosis controladas y monitoreadas, usualmente médicas, ¿verdad? Sin embargo, los opioides ilegales, como el fentanilo, no están regulados en general. Pueden ser mucho más potentes o han estado más disminuidos y a veces muy comunes de que vamos a ver que hay bastantes mezclas con otras sustancias sin que personas lo sepan. Muchas de las veces eso hace que incrementen significativamente el riesgo de una sobredosis. Estamos hablando de que tú puedes tener una sobredosis con los medicamentos profesionales y los de la calle. La única diferencia es qué tan rápido, qué es lo que estás tomando, cómo poder tener ese autocontrol de decir no, y también es a veces tener o comenzar un nuevo vicio que puede ser otras sustancias ya que lo están mezclando y tú sin saberlo. Claro. Sí, porque vemos que cuando te dan una receta de opioides es bien controlado, ¿no? Te dicen específicamente por tales días y lo tienes que tomar de esta manera. Entonces, es importante seguir las instrucciones de tu médico, ¿no? Y a veces vemos personas que como se le acabó la receta que le dio el médico y se va por ahí a buscar algo. Y ahí entonces vemos un problema muy grande. Inclusive vemos que hoy en día pues le llaman la crisis de los opioides, ¿verdad? Y esto es un tema que se está hablando en todo Estados Unidos. Así que, ¿por qué es que hablamos de una crisis de opioides? Bueno, a este punto ya le estamos diciendo crisis porque en los últimos años ha habido un aumento muy grande en los casos de adicciones y muertes por sobredosis, especialmente por el fentanilo. Esto no solo afecta a los individuos, o sea, a las personas que están en adicción, sino también a sus familias, afecta a las comunidades y los sistemas de salud. Y por eso se convierte en un problema de salud pública a gran escala. Definitivamente. Por eso nos afecta a todos, inclusive si uno dice, yo no conozco a nadie, ¿verdad? Que tenga ese problema. Entonces,
¿Qué está pasando específicamente con los opioides en comunidades como por ejemplo aquí en Milwaukee? Sí, se ha observado un aumento preocupante en las sobredosis, especialmente relacionados con el fentanilo. Muchas veces las personas no saben que están consumiendo esta sustancia, que es muy importante de notar, lo que aumenta el riesgo para esa sobredosis. Esto ha generado una gran preocupación en la comunidad y en los servicios de salud. En el condado de Milwaukee hubo aproximadamente 249 muertes de sobredosis de opioides en nada más en 2025. Wow. Okay. Aunque en años cambian, ¿verdad? Obviamente no podemos saber el futuro o cómo están cambiando. Esto muestra la importancia de educación y cómo poder manejarlo y poder estar más en control de qué es lo que está pasando alrededor tuyo. Definitivamente, yo creo que cuando hablamos de saber lo que está pasando alrededor tuyo, es como también una responsabilidad social, ¿no? De poder ayudar a que las cosas mejoren. Entonces, cuando hablamos de las personas que no usan, ¿verdad? También queremos ver, por ejemplo, cómo impacta esta crisis a esas personas. Porque pensamos que solamente impactan pues a las personas que están usando el opioide o a las personas de su familia o a las personas cercanas. Pero ¿cómo impacta la crisis de opioides a la comunidad? Bueno, yo creo que, como habíamos dicho, hay muchas personas que dicen, oh, no es mi problema, eso no está pasando en mi familia, eso no está pasando en mi casa. Pero eres parte de una comunidad que está sufriendo por esta crisis. Sea el vecino, sea otro familiar que vive un poquito lejos, sea lo que sea. Como usted dijo, tenemos una responsabilidad social y podemos tener la decencia de educarnos, de tratar de apoyar y de tener comprensión y sin juzgar a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestras amistades que están sufriendo por esto. Porque muchas de las veces nosotros, como buenos hispanos que somos, el ponernos a juzgar y hablar de los demás sin tratar de entender que esto es un problema muy grave y muy serio que está afectando a nuestra comunidad. La educación, la comprensión y el no juzgar, eso puede llegar muy lejos. Definitivamente. Sí, creo que otra cosa que podría agregar es el efecto que tienen las familias en nivel emocional y económicamente. Aumenta la demanda del servicio de médico, de emergencia, ¿verdad? También influye en la seguridad y bienestar en la comunidad en general. Así que a veces nosotros, como Jamie decía, tenemos que ser comprensibles y tener esta habilidad de poner todo en perspectiva, pero a la misma vez es saber de que esto está pasando alrededor tuyo y a veces yo uso una frase que me pongo los lentes rosita y todo se ve lindo, ¿verdad? Yo puedo ver a personas ahí tal vez durmiendo en una banca en el parque o pueden estar afuera del gas tratando de vender, comprar o lo que sea, pero como no me afecta a mí, está bien. Así que creo que es tiempo de que nos quitemos esos lentes rosita y veamos la realidad en la que vivimos. Definitivamente. Y hablando, ¿verdad?, de cómo se puede llegar a esa dependencia de los opioides, pues mencionamos mucho que hay un tabú, ¿verdad? Que a veces vemos la persona cuando ya está en una etapa muy, muy avanzada de dependencia y nosotros no nos damos cuenta de qué razones, ¿verdad?, llevó a la persona ahí y cuánta lucha esa persona puede haber puesto para tratar de no llegar ahí. O cuántas veces a lo mejor la persona ha tratado de recuperarse y el mismo cuerpo, ¿verdad? Como mencionaba Jamie, es algo que tú dices que lo controlas, pero el cuerpo te lo está pidiendo. Entonces, es algo más químico, ¿no? Es algo más que está pasando por dentro de la persona. Entonces, ni siquiera tenemos que pensar en una persona que ha llegado a
¿verdad? Un extremo de dependencia que ha arruinado tanto su vida. A veces hay una persona, compañero de trabajo, que a lo mejor está pasando por esto y no nos estamos dando cuenta. Exacto. Entonces, ¿por qué es tan importante hablar del manejo del dolor cuando hablamos de los opioides, verdad? Porque uno siempre dice, yo nunca voy a estar ahí. Pero a lo mejor pasa algo, Dios no quiera que le pase algo a un familiar tuyo, un accidente, algo que está un dolor crónico constantemente y lamentablemente en desesperación comienza a utilizar los opioides de manera incorrecta. Creo que es muy importante que nadie nace en esta vida y dice voy a ser una persona que voy a tener adicción, ¿verdad? Creo que es lo primero que tenemos que hablar. Es importante porque muchas personas comienzan a usar opioides o otras sustancias para tratar del dolor físico en general. Una de las cosas que vemos bastante son accidentes, ¿verdad? De trabajo o de accidentes de automóvil. Si las personas comienzan a explorar otras opciones, el uso puede prolongarse más de lo necesario. Hablar de alternativas como terapia física, cambios al estilo de tu vida, medicamentos como que tratemos de movernos afuera de los opioides es muy importante. Puede reducir el riesgo, la de dependencia. Creo que eso es algo que a veces no hablamos. Como ejemplo, una de las cosas que nosotros podemos decir es de que nadie te va a juzgar o si tienes un accidente y necesitas las pastillas para ayudar en el proceso de después de la cirugía o del dolor, pero si ellos ya te ven en la calle, entonces ahí ya sí te van a juzgar. Ahí es, creo que el tabú que estábamos hablando. Algo que también yo pienso que es importante decir es que nosotros pensamos que no tenemos que sentir dolor después de un accidente o después de una lesión. Y por eso es que las pastillas, las recetas de opioides se vuelven tan adictivas porque tú no sientes el dolor para nada. Entonces uno no quiere sentirse incómodo, no quiere sentir ese dolorcito. Pero nosotros, o sea, el cuerpo está construido para que tengamos y sintamos esos dolores, para saber que hay algo en nuestro cuerpo que no anda bien, ¿me entiendes? Sí, es importante usar esos medicamentos recetados y seguir las instrucciones del doctor, de tu médico, pero también es importante que tú sepas que no sentir dolor es algo que no va a existir. Tienes que estar acostumbrado y aceptar que sí vas a tener una capacidad de dolor. Sí, aunque se usen según las indicaciones que te da el doctor, de todas maneras existe un riesgo de desarrollar la tolerancia. Como estábamos hablando, el cuerpo va necesitando más para llegar al mismo efecto. Sé que digo diciendo lo mismo, pero es importante que se sepa. Tu cuerpo desarrolla una tolerancia y entonces vas a necesitar más cantidad y eso también puede causar una dependencia física y efectos secundarios como somnolencia, confusión o problemas respiratorios. ¿Cómo pueden los pacientes hablar con sus proveedores de salud sobre opciones a lo mejor más seguras para el manejo del dolor? ¿Verdad? Porque hay diferentes opciones. ¿Cómo podrían tener esa conversación? Sí, comunicación es bien importante en todo aspecto de nuestra vida, ¿verdad? Es importante que los pacientes se sientan cómodos haciendo preguntas sobre las alternativas. Es importante de que nada más porque el doctor te dice necesitas esto y te lo recete, no es que tú nada más digas, no, pues el doctor me lo dio y ya me voy a mi casa. Es importante que tú también uses el internet o hagas preguntas o te eduques un poco más de qué es lo que te puede pasar o si te lo tomas, qué son los efectos secundarios, qué es lo que te puede pasar y cuáles son los riesgos y opciones que te pueden dar en vez de unos opioides o si no es esencial. Tener una conversación abierta permite tomar decisiones informadas y más seguras. Entonces, ¿por qué cuando hablamos de estos medicamentos, verdad, de la causa, por qué es tan importante que las familias hablen abiertamente sobre este tema? Sí, eso yo diría que es lo más importante. Estamos aquí hablando del tema de educación y lo importante que es tener conciencia sobre los riesgos de estos medicamentos. Entonces, si no hablamos abiertamente de estos problemas, hay muchas personas y muchos de nuestros clientes que llegan diciéndonos, el doctor me dio este medicamento y nunca me advirtieron que esto podría ser algo que me dé adicción. Hacer preguntas, como dijo la compañera Rosa,
eso podría causar un cambio muy grande en lo que suceda. Definitivamente. Y cuando hablamos de los padres, ¿verdad? De cuidadores también. ¿Cómo pueden los padres o los cuidadores proteger a los niños o a los jóvenes del acceso a lo mejor accidentalmente a lo que son los opioides recetados? Sí, creo que una de las cosas muy importantes que nosotros como humanos, y más en nuestra propia casa, ¿verdad? Es que tenemos confianza. Confianza de que uno puede dejar las pastillas ahí de colección en la mesa y nadie las va a tomar, ¿verdad? Una de las cosas muy importantes cuando estamos hablando de tratamiento que es considerado opioide es que necesitas guardarlos con mucha seguridad, un lugar seguro, preferiblemente bajo llave, ¿verdad? Monitorear las cantidades adecuadas que te estás tomando. O si te tomaste estas pastillas, significa que tienes estas todavía, ¿verdad? Y a veces uno, porque tiene confianza en su propia familia, a veces nosotros decimos, no, pues ahí se quedan, ¿verdad? Y otra cosa a veces de que tenemos, o he notado bastante en nuestras familias y en nuestra comunidad, es de que a veces no nos terminamos el tratamiento entero, ¿verdad? Y dejamos y coleccionamos toda una farmacia en algún gabinete que tenemos en nuestra casa. Así que es muy importante tener todo eso bajo llave y tener contabilidad de todo. En el caso de los opioides, cuando a lo mejor la persona, el médico le dice ya no te los tienes que tomar, te sientes mejor, etcétera, etcétera, eso se debería devolver, ¿verdad? Se debería devolver a lo que es la farmacia, porque es un medicamento altamente controlado. ¿Qué señales de alerta podrían indicar que alguien en el hogar está usando los opioides indebidamente, de una manera que no debería? Sí. Algunas señales pueden incluir como cambios en el comportamiento. Personas que usan pastillas, especialmente opioides, pueden sentir cambios de estado de ánimo muy grandes. De momento están muy irritantes, les molesta todo. O tienen mucho sueño, un cansancio extremo, quieren estar en la cama, se están aislando, no quieren estar alrededor de nadie. Como había dicho, cambios en el estado de ánimo. Y el uso de medicamentos de una forma diferente a la indicada. So, si tú estás viendo que tu familiar le dieron los medicamentos y ya en una semana se le acabaron todos, no están usando los medicamentos como se los prescribió el doctor. ¿Por qué no se deben compartir medicamentos recetados con otras personas? Y esto... Ay, Dios mío, esto es un poquito un tema difícil porque sabemos que muchas veces en nuestra familia tenemos, ¿verdad? Barreras con lo que es el seguro médico, barreras para poder costear los medicamentos. Pero ¿por qué es tan importante no compartir esos medicamentos recetados? Sí, una de las cosas muy importantes de que tenemos que recordar es que cada individual, cada persona es muy diferente y cada quien reacciona al mismo medicamento completamente diferente dependiendo de tu cuerpo. Cada medicamento está recetado específicamente para una persona considerando su estatura, su peso, su historial médico y en general su salud y qué son las necesidades que esa persona necesita. Compartirlos puede causar efectos peligrosos o incluso una sobredosis y ahora comenzamos a ver unas cosas de que ahí ya nadie quiere hablar, ¿verdad? Y ahí ya comenzamos a hablar de la precaución y también lo que va a pasar después o si estas cosas pasan y tú estuviste involucrado, ¿verdad? Y también a veces creo que esa educación también necesita que agregarse ahí de que o si tú das medicamento que fue recetado para ti y se lo das a alguien más y esa persona tiene una sobredosis, ahora tú tienes un cargo ya en general de policía, emocionalmente. Hay muchas cosas que pueden pasar de que pues uno siempre lo da con un poco de calidad de ser buena persona, pero a veces esas cosas pueden pasar y hay que ser muy, muy considerado con eso. Claro, por querer ayudar puede salir diferente. Sí, y una cosa que yo quisiera añadir también es algo que yo he visto es personas diciendo, esta persona tiene exactamente el mismo medicamento que yo, pero a mí se me acabó y ellos tienen, entonces le voy a pedir a ellos. Pero
eso se trata de tener una confianza ciega a una persona y la realidad es que tú nunca sabes. So, siempre tienes que estar pendiente y tienes que estar seguro de que te estás tomando lo que te están diciendo que te estás tomando. Como con las drogas ilegales, uno las compra, pero tú no sabes con qué está mezclado. Tú no sabes si la persona te está dando la pastilla que tú piensas que te están dando. So, tienes que estar muy pendiente y solamente confiar en lo que tú tienes. Cuando miramos los medicamentos que nos queden, ¿qué se debe hacer con esos medicamentos que no se utilizó? Sí, hay muchas personas que se quedan con ellos ahí un por si acaso, ¿verdad? Por si acaso después lo necesito. Pero con medicamentos como los opioides, que son altamente controlados, yo no recomendaría eso. Lo más seguro es deshacerse de ellos adecuadamente para evitar el uso indebido o accidental. Como tú dijiste, a veces se confunden. Están las pastillas ahí al lado, no te diste cuenta cuál cogiste y ahora te tomaste lo que no era. So, deshacerse de ellas de forma segura. Perfecto. ¿Y existen programas o lugares donde ellos puedan llevar esos medicamentos? Usualmente es regresarlos a veces a donde los obtuviste, ¿verdad? Hay estaciones de policía, los hospitales, muchos lugares de que puedes encontrar medicamento y usualmente hay como unas cajitas, como le decimos, los buzones de cartas, casi así. Hay unos que se ven estilo así, que dice ¿cómo se dice? ¿Deposita? Deposite su medicamento. Y tú lo entregas ahí. Ellos lo que hacen, tienen un químico, deshacen todo el tratamiento, medicamento, lo que sea, para que eso ya no exista. Por favor, no los tiren por el inodoro. Eso es algo muy importante. Que a veces vemos que piensan, eso lo tiro ahí y ya, pero ¿a dónde llega, verdad? Esa agua. Así que es importante evitar un riesgo mayor a lo que es la comunidad entera. Y cuando miramos la reducción de daños, ¿verdad? Y cómo esto puede salvar vidas. ¿Qué significa eso? La reducción de daños incluye estrategias prácticas para disminuir los riesgos asociados al consumo, como acceso a la educación. Lo que estamos haciendo ahora mismo yo creo que puede ayudar a muchas personas, educando al público. Servicios de salud y herramientas que puedan prevenir consecuencias graves, incluso si la persona continúa usando. Hay cosas que pueden ayudar a una persona, aunque estén usando y no estén listos para dejar el uso. Hay ayuda y puedes conseguirla. Claro que sí, claro que sí. Y eso es, ojalá podamos hacer otro programa luego, pero es bien importante que a veces se envían medicamentos para tratar, ¿verdad?, la adicción y a veces la gente piensa, oye, es un medicamento para el otro y ¿cómo es eso? Pero existe. Ojalá podamos hacer otro programa de eso. Pero algo que quería mencionar, asegurarme de que no se me pase, porque las personas lo escuchan, ven los letreros, a veces vamos a sitios públicos y dicen, hay un kit de naloxona disponible, pregunte. A veces ahora tienen los vending machines, las maquinitas estas de comprar y todo. ¿Qué es eso? ¿Qué es la naloxona? Sí, la naloxona es un medicamento que puede revertir. Es como si tú ya tuviste la sobredosis, ahora es como nosotros le decimos como el rebote. Rebota la sobredosis de los opioides. Esto pasa al bloquear sus efectos en el cuerpo. Es una herramienta clave que puede salvar vidas si se administra correctamente y a tiempo. Muchas de las veces, muchas personas dicen, pues es que yo no uso eso, ¿verdad? Y nosotros siempre decimos, pero le puedes ayudar a alguien más, ¿verdad? O si ves a alguien que lo necesita, tú tienes este kit, como dijiste, es algo de que tú puedes salvar una vida, ¿verdad? Y creo que eso es muy importante en general de saber de que existe algo que sí puede ayudar. Naloxona es una de esas cosas que han podido los científicos avanzar para que nosotros podamos evitar un poco de esa sobredosis que estamos viendo en cantidad aquí en el condado de Milwaukee. Definitivamente, así que ya saben que si eso está disponible, aprendan un poquito de cómo se puede usar. Muy bien, y como cierre, ¿qué mensaje final les gustaría compartir con nuestra comunidad? Bueno, diríamos que la recuperación es posible. Nadie tiene que enfrentarlo solo. Estamos aquí para ayudar y pedir ayuda no es debilidad, es un paso importante y es valentía. Se necesita más valentía para pedir ayuda que para mantenerte callado y sufriendo en silencio.
Con el apoyo adecuado, las personas pueden sanar, reconstruir su vida y recuperar estabilidad y bienestar. Definitivamente. Bueno, mil gracias por esas palabras y por estar con nosotros en estos últimos 2 programas. Ojalá podamos repetirlo en un futuro o hablar de más temas. Y a ustedes que nos escuchan, gracias por estar aquí todos los sábados a las 9:30 de la mañana. Nos vemos en una semana.